Hola, mi nombre es Anayeli, estoy en quinto semestre de la licenciatura en Arquitectura en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. A continuación, el video que les voy a exponer es sobre arquitectura escénica y efímera, especializándome en la arquitectura de emergencia, y voy a hablar un poco sobre la trayectoria y los proyectos que ha venido realizando el arquitecto japonés Seo Hiran. Shigeru Ban es un arquitecto japonés nacido en Tokio. Realizó sus estudios en el Southern California Institute of Architecture de California entre 1977 y 1980 y posteriormente continuó sus estudios en el Cooper Union School of Architecture. Durante esta época trabajó un año en el estudio de Arata Isozaki entre 1982 y 1983, hasta que en el año 1985 fundó su propio estudio de arquitectura en Tokio. En una visita a su madre en Japón, ella le pidió que realizara una casa. A partir de ahí, los proyectos se fueron sucediendo en su país. Suele considerársele un arquitecto tradicional japonés, a pesar en esta construcción, los tubos de papel fueron usados estructuralmente como columnas de concreto circulares. 48 de estos tubos fueron preparados con agua de gasóleos para que fueran impermeables. Después fueron colocados en una base prefabricada de concreto con entradas para estos tubos de papel. En 1995, el terremoto de Kobe dejó a muchas personas sin casa durante varios meses. Ban contribuyó a aliviar la situación de una manera económica y rápida. Diseñó la casa de papel y la iglesia de papel. También ha construido viviendas de emergencia en lugares como la India, como Turquía. La revista Time lo ha definido como uno de los personajes de la actualidad en el mundo. En el año de 1994, a ver la situación en Ruanda, propuso a la ONU la construcción de tiendas utilizando tubos de cartón en vez de elementos metálicos. Según Shigeru Ban, su motivación de construir en cartón radica en dos motivos principales: el alto grado de deforestación, al que en parte se debía en parte a la construcción de refugios, y evitar la utilización de elementos metálicos que pueden ser vendidos. El proyecto fue finalmente realizado en 1998 con la construcción de 50 tiendas. La iglesia de papel o templo de Takatori es una iglesia católica realizada por Shigeru Ban para denotar de un templo a varios damnificados del terremoto de Kobe. Fue construida por varios voluntarios en tan solo 5 semanas, sin maquinaria pesada y a bajo costo. La base es de 10 por 15 metros. El centro está formado por un óvalo elaborado con 58 tubos de papel de 5 metros de largo y 33 centímetros de diámetro, con capacidad para 80 sillas. A diferencia de la casa de papel, en la iglesia los tubos están separados entre sí. Como beneficio adicional, los materiales empleados eran totalmente reciclables. Sin embargo, la comunidad ha decidido conservar la iglesia como símbolo. Mientras tanto, la casa de papel es una creación de Ban para denotar de una casa temporal, 16 metros cuadrados, a varios damnificados del terremoto de Kobe. Estas casas podían ser construidas fácilmente. Como cimientos se utilizaron cajas de cerveza, prestadas por la empresa cervecera, llenas de arena. Las paredes se hicieron con tubos de papel. El techo era abatible y podía separarse del cielo raso en verano para permitir la ventilación y volver a cerrarse en invierno para conservar el calor interior de la casa. Los tubos de papel se impermeabilizaron y se pegaron entre sí con cinta de doble cara. Como beneficio adicional, los materiales empleados eran totalmente reciclables. Esta obra incluyó también la construcción de la iglesia de papel. El pabellón japonés para la Expo 2000 es una obra del arquitecto japonés para la Exposición Universal celebrada en el 2000 en la ciudad alemana
de Hannover. Diseñado en colaboración con Frei Otto, tenía una superficie de 3.600 metros y una altura de 16 metros. Combinaba arcos de madera laminada con una malla especial de tubos de cartón de 40 metros de longitud y 12.5 centímetros de diámetro atado con cinta de poliéster. Los cimientos estaban compuestos por una estructura de acero y tablas de madera rellenadas con arena. La estructura se cubrió con una membrana de papel especialmente fabricada en Japón para resistir al fuego y al agua. Este edificio constituye la estructura de cartón más grande del mundo. La estructura fue desmontada y reciclada al terminar la Expo. La arquitectura efímera es el arte o técnica de proyectar y construir edificios que son pasajeros, que duran poco. Lo efímero ha sido una constante en la historia de la arquitectura. Si bien hay que distinguir entre las construcciones concebidas para un uso temporal y las que, pese a ser realizadas pensando en su durabilidad, presentan una breve caducidad debido a sus diversos factores, especialmente la poca calidad de los materiales como madera o adobe. En culturas que no habrían desarrollado suficientemente sistemas sólidos de construcción. La arquitectura efímera se utilizaba habitualmente para celebraciones y fiestas de todo tipo, como escenografías o decorado para un acto en concreto, Shigeru Ban es un que se arquitecto desmontaba japonés después de nacido en efectuado Tokio. este. Realizó Existe sus desde el arte estudios antiguo, en el Southern desde el Arco California del Institute Triunfo, of el Architecture Imperio de Romano, California y entre fue muy usada en las cortes 1977 europeas y durante el Renacimiento 1980, y sobre todo en y el Barroco. posteriormente continuó sus estudios en el Cooper Union School of Pese a su Architecture. carácter Durante esta circunstancial, época, la trabajó efímera un ha sido año una en el arquitectura estudio de recurrente y Arata relevante Isozaki desde las entre escenografías barrocas 1982 hasta y las instalaciones 1983, contemporáneas. hasta que en el En lo año efímero, cada época ha 1985 dado forma fundó a su su idea propio de estudio celebración de y la ha arquitectura en materializado con la Tokio. técnica disponible en ese momento. Hoy lo efímero En una sigue visita a su cumpliendo madre en con estas Japón, funciones ella le lúdicas y pidió que realizara una experimentales, casa. pero también A aspira a partir de canalizar las ahí, nuevas los ideas proyectos se sobre el fueron espacio sucediendo público en y su la país. participación social a medio Suele camino entre la ciudad considerársele y un la arquitecto naturaleza. tradicional japonés, a pesar de que no estudió en su país y Shigeru Ban además creció en logra una casa de desarrollar estilo una occidental. arquitectura de emergencia Su desde la interés por la arquitectura responsabilidad social japonesa del solo se arquitecto despertó en mediante la Estados Unidos. experimentación y los nuevos Su obra se materiales, el caracteriza low por el uso de cost, la materiales no dimensión temporal, convencionales, el como low papel o tech, plástico. lo Él mismo existente, dice que el trata diseño de evitar los estructural, detalles la gestión de sofisticados. residuos, la La pugna con la primera edificación normatividad, de esta el serie de compromiso, construcciones hechas de tubos de participación, papel fue el flexibilidad Paper y el Harbor rechazo por en la arquitectura 1989. mediática. Las viviendas de Shigeru Ban En esta están diseñadas construcción, para los poder ser tubos de papel remodeladas fueron usados constantemente, igual estructuralmente que las como columnas de necesidades. concreto Son de fácil circulares. construcción, los 48 de mismos estos tubos usuarios pueden fueron hacerlo. preparados con agua de gasóleos para que fueran impermeables. Después fueron colocados en una base prefabricada de concreto con entradas para estos tubos de papel.